Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más al canal del Estudio 1827 y a una transmisión más del Consejo Pianístico. Como siempre nos encontramos aquí mis compañeros Ramón Ledesma, Marcelo Leal. Hoy no pudo estar con nosotros Horacio Moreno, ya estará para otros programas. Y bueno, yo soy Alex Rosas y en el video de hoy vamos a hablar del tema de la interpretación, de la labor del pianista como intérprete, hasta dónde podemos llegar, qué tantas libertades nos podemos tomar e inclusive qué tanto le tenemos que responder a la gente. Esperemos que les guste mucho este video. Recuerden que el fin de semana que viene, que es el último domingo del mes, vamos a hacer una transmisión en vivo para responder todas las preguntas y dudas que tengan acerca de la música y del piano. Y bueno, pues sin decir más, comenzamos. Y bueno, este video surgió a causa de una publicación en Facebook que vimos, una publicación de nuestro amigo y también miembro del Consejo Rodrigo Acevedo. En esta publicación él compartía un artículo en el que se hablaba pues de la interpretación. En este artículo se hablaba en específico pues del pianista Lang Lang y de lo que él menciona acerca de su labor como intérprete, como pianista, su respuesta hacia la gente. Y nos llamó mucho la atención algo que menciona de que él no toca para la gente, sino que él toca para sí mismo. Y bueno, a raíz de esto se creó un super debate entre toda la comunidad pianística y pues por eso queríamos traer para ustedes hoy este programa hablando de este tema, pues para compartir opiniones acerca de lo que es la interpretación y como dije, de hasta dónde podemos llegar. Y bueno, para esto hicimos un pequeño experimento, bueno, vamos a hacer un pequeño experimento ahorita en el que vamos a compartir una grabación que hicimos los tres que estamos aquí de una misma obra que es el Preludio número 4 en mi menor de Frédéric Chopin. Vamos a irlos escuchando y vamos a ir, pues digamos que comparando un poquito qué es lo que hizo cada uno, cómo difieren nuestras interpretaciones. No hemos escuchado ninguna ahorita nosotros, seguramente pues sí van a diferir, vamos a tener ahí algunas diferencias interpretativas y vamos a ir comentando un poquito acerca de, pues, de lo que hemos grabado. Bueno, pues siendo un tema tan interesante y que vamos a hacer este experimento que ni nosotros mismos sabemos lo que va a suceder, también queremos que ustedes nos compartan sus opiniones aquí abajo en la caja de comentarios, ya saben, abran debate, también digan cuál estuvo más feo, cuál les gustó más, hagamos ahí comunidad. Y bueno, pues sin mucho más preámbulo, ¿qué te parece, Alex? Que vayamos entrando a este experimento en Sí, el sí, que sí. tocamos aquí, estimado Ramón, Adelante. Alex y un servidor. Que nos dejen también por qué les gustó la versión que les vaya a gustar. Claro. Si se vale que Claro, les gusten claro, las tres y que nos digan por qué. claro. Una vez que pase este video, nosotros vamos a justo comentar y vamos a debatir al respecto, pero queremos saber su opinión. Ujú. Así es. Exactamente. Y yo creo que al final ya cada quien, cada uno de nosotros, estaremos dando nuestro punto de vista acerca del debate, ¿no? Que es precisamente qué tantas libertades, qué tan leal a la partitura tenemos que ser y un poquito esta como complicidad o no complicidad que tiene que haber entre el intérprete y el público a la hora de un concierto, porque al final de cuentas, a partir de ahí es que surge este experimento. Chicos, disfrútenlo mucho y más importante, muchos likes, por favor, y compártanlo con todos sus contactos. Así es. Pues vamos entonces a esto.
Ok, pues este fue el video de Marcelo. Ahora pasaremos a otro de los videos. Y bueno, pues entonces solo falta ver el video de Ramón. Y vamos a eso. Pues qué experiencia, además qué obra elegimos, muchachos. Sí, sí, ya sé. Sí, 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 sí. Y además nos toca aquí lloviendo y todo. Es porque ya se viene el Día de Muertos. Pues mira, yo creo que pues es muy interesante, ¿no? Justo a saber cómo los tres abordamos una misma idea, Ujú. Sí, una misma obra.
No sé, igual me encantará ver, a ver qué comentan aquí, Sí, a ver qué dice la La- gente. el ¿no? La público, por gente, supuesto. que de inicio, digo, aunque es la misma obra, las mismas notas, las mismas intenciones, Ujú. si uno se mete a profundo o pone la mayor atención posible a lo que hace cada quien, pues, sí te da mucha variedad, ¿no? Sí, 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 Creo sí. yo. Pero un poco también abriendo debate o en materia lo que se decía esta publicación que desató todo esto, es decir, bueno, o sea, nosotros no entendíamos lo que decía el autor, digamos Chopin, o es que los tres dijimos, pues para mí el largo es esto, o, o cada quien dijo, pues voy a hacerlo a mi feeling y a lo que a mí me gusta, ok, ¿no? Entonces, Exacto. desde algo tan básico como eso, luego pues se vienen los matices, ¿no? Se vienen cómo cada quien hace los adornos. Por ejemplo, a mí me gustaría decir que sobre todo el adorno central, cuando está lo más dramático, me gustó Sí, mucho cómo lo hizo Ramón. O el de sea, creo que fue Gracias, el más desgranadito, más más que se expresivo. tomó el no, momento, no se gracias, gracias. tomó sí, se dio su instante para hacerlo. Y como decíamos, o sea, eso quiere decir que entonces Ramón, digamos, lo hizo bien y nosotros No, rompimos la regla. Y claro. entonces, lo primero que me viene a la mente entre todo este mar de interrogantes es decir, bueno, ¿alguien tendría la razón? Y si fuera ese el caso, ¿quién tiene la razón? ¿Quién de los tres tiene la razón de cómo se debe tocar este preludio? Sí, no. Bueno, pues entonces vamos a hablar un poquito de esto que acabamos de escuchar. Aquí nos propuso Ramón una idea muy interesante de que cada quien, empezamos hablando de lo que nos gustó en la interpretación de los otros, de cada quien, y además, pues también lo que proponía Alex de que hablemos un poquito de cómo hicimos lo que hicimos o por qué lo hicimos así, Ujú. ¿no? Entonces, no sé, a ver, pues tú, Ramón, Ok, qué podrías decir? yo Resumidamente. creo que el más contrastante es la cuestión del carácter de la obra. Para la gente que se confunda todavía, un poquito dirigiéndolo al tempo en cómo la tocó y lo que vislumbré de cada tempo que tocó cada quien. Por ejemplo, en el caso de Alex, al tomarlo quizás un poquito más rápido de como lo tocamos Marcelo y yo, sentí un poquito como angustia, de cierta manera, no tanto como si estuviera preocupado ahí Alex porque le salían las notas, sino el carácter de la obra tomó un carácter un poco más agitado, un poquito más angustiado, más intenso en ese aspecto del movimiento, mucho más intenso, y eso me gustó bastante. La cuestión del ornamento central, ahí concuerdo con ustedes dos, como hicieron, me gustó bastante, fíjate, a pesar de que tú dices de que el mío fue más desgranado, un poquito más, más apacible o más, ¿cómo se lo asentado, por así decirlo, como un poquito más de protagonismo, más que un simple ornamento. Me gustó mucho cómo queda el ornamento como lo hicieron ustedes dos, le da un aire bastante refrescante. En el caso de Alex, termina de complementar su idea de esa como exaltación y en el caso tuyo, Marcelo, por ejemplo, el tiempo tan sereno, muy controlado, como una marcha, al final de cuentas, un caminar bastante meditativo, darle ese ornamento, esa, ¿cómo decirlo? Esa agilidad, por así mencionarlo, rompe completamente con esa apacibilidad que venías y le refresca bastante bien. Me gustó mucho también las microdinámicas que hiciste, Marcelo, esos como pequeños crescendos y resoluciones bastante contrastadas. Dije, ¿cómo no hice eso yo? Vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, eso que yo pude haber inventado ese aspecto. Es- Los finales muy interesantes de cada uno, ¿no? A pesar de que seguimos la misma línea en el final, me gustó que dentro de eso se escucha el carácter de cada quien, se escucha como la profundidad que cada quien le quiere dar en ese final y pues bueno, son cosas que yo me llevo en lo personal. Genial. Alex, Yo desde que escuché sus interpretaciones, como les dije, las escuché a un tiempo y dije, rayos, ¿por qué no hice eso yo también? O sea, ¿por qué no le di ese como carácter más como tranquilo, como llevadero, no sé? Eh, a mí en lo personal me llamó mucho la atención que aunque los dos iban a un tempo similar, las dos versiones para mí se escuchaban muy, muy diferentes. Porque Ramón yo sentí que hizo las cosas como con más libertad,
O sea, había momentos en que hacía los pasajes así muy expresivos, muy marcados, como dijo Marcelo, el adornito, ¿no? Y también me di cuenta que, como decía Ramón, las microdinámicas que hacía Marcelo, ciertos finales de frase, o sea, todo eso me gustó mucho. Yo dije, wow, ¿no? Qué padre, me llamó mucho la atención. El final de Marcelo, por ejemplo, de los tres, siento que fue el más expresivo, porque se dio su tiempo así como que creó el suspenso y de repente, wow. Yo dije, oh, wow, ¿no? También, o sea, me impresionó. También me llamó la atención, Ramón, que tú en el estreto elegiste no desbocarte, ¿no? Yo por el contrario, yo elegí ahí como darle con todo y me llamó la atención que tú hiciste eso y dije, bueno, pues también puede ser, ¿no? Se escucha bien, no se escucha nada mal. No sé, o sea, ambas versiones me gustaron y me llamó mucho la atención eso, que aunque ambas versiones son como al mismo tiempo, como con carácter similar, son muy diferentes, ¿no? Muy contrastantes por las pequeñas cositas que hizo cada uno. Sí. Gracias. Sí, no, pues totalmente de acuerdo. Ya ven que yo empecé hablando, echándole flores al adornito de Ramón. Sí. Y es que sí, o sea, digo, bueno, ahorita hablaremos de por qué que lo hizo cada quien de una forma, pero digamos, yo en otro contexto, o si yo hubiera llegado de esa forma, posiblemente, o sea, sí, hubiera preferido hacerlo como lo hizo Ramón, o sea, así bien, bien gesticulado, bien pronunciado, digamos, el adornito, o sea, darle su tiempo, darle su chance, ¿no? Yo creo que eso estuvo bastante bien. Como decía lo de Ramón también, del de Alex, o sea, yo creo que aunque el tempo es más veloz, también le da otro carácter, le da otro ambiente, o sea, que pues sí entra, digamos, dentro del estilo, del contexto y todo, pero refleja algo distinto, ¿no? Y eso también, pues se vuelve enriquecedor, más enriquecedor cuando lo contrastas con otras versiones, claro, ¿no? Sí, Y dices, ¿cómo la misma obra te puede reflejar cosas tan diferentes, ¿no? Y sí, o sea, es llegar a esa velocidad te permite, como también bien decían, que cuando llegas a ese punto climático tenso, pues que llegues con todavía más arrebato, ¿no? Sí. Y eso también a la hora de tocarlo así, pues también se siente padre, ¿no? O sea, llegar así, ¿no? Con toda la intensidad, claro. ¿No? Ahora sí, díganme, compartan. Proceso creativo. Exactamente, ¿cómo hicieron lo que hicieron o por qué lo hicieron así? Si quieres, empecemos en el mismo orden. A ver, Ramón, ¿qué nos puedes decir? Ok. Híjole, ¿por qué hice lo que hice? Hay cosas muy, muy claras que quiero hacer. Uno, el tempo lo elegí así por quererle dar un cierto dramatismo y precisamente el hacerlo a ese tempo, como bien lo dijo Alex, me permite ciertas libertades a la hora de querer hacer algún fraseo muy, muy específico. Porque al no estar como tan rápido, por así decirlo, o al tempo que lo hizo Alex, puedo rubatear de una manera muy, muy diferente, como ese pequeño acelerando, ese pequeño freno. Ahora, muy, muy, muy directamente en el mero principio, el primer acorde, lo retengo un poquitito más y luego empiezo a agarrar como cierta velocidad, porque quiero hacer cierto timbre y cierto dramatismo con la octava de la mano derecha. Que se queda ahí sonando unos microsegundos más. Qué curioso. Y que empiece a agarrar poco a poco ese color. Sí fue deliberado también un poquito la parte del ornamento. Lo hacía rápido, pero sentía que estaba un poquito forzado. Incluso aunque lo quisiera llevar hacia el estrecho, me di cuenta que quedaba mejor por el dramatismo y por lo que venía haciendo, que sonara claro cada nota, para, papi, pam, etcétera, etcétera. Sí. Decidí no hacer el estreto tan estreto precisamente porque no quería que se rompiera o que la gente perdiera el hilo conductor que yo venía generando. Si yo aceleraba más, como indica la partitura al 100%, o como se esperaría un estreto, algo muy, muy, muy agitado, rompería completamente, pero no de una manera que a mí me hubiese gustado sorpresiva, sino como incluso hasta forzada y descuadrada a lo que yo venía. Por eso dije, sí le voy a acelerar un poquito, lo voy a hacer hasta lo más dramático que yo pueda, pero sin salirme tanto del tema, por supuesto, ¿no? Pero digamos, fueron los lineamientos, darle un poquito de dramatismo, pero para brindar un poquito un carácter más teatral. Sí, yo sí busco un poquito más la teatralidad a través del sonido. Claro. Ok. A ver, ahora sí, Alex, que tiene toda una apología de su interpretación. No, pues me llama mucho la atención
todo lo que dijo Ramón, porque digamos que mi interpretación es como todo lo contrario. Desde el inicio, yo me debatí mucho, ¿aquí qué hago? Aquí le doy, como tú dices, como un pequeño alargamiento para después agarrar carrera, o desde el principio como está, ¿no? Al final me decanté un poquito más, como un intermedio. A lo mejor no se nota tanto, pero traté de hacerlo ni muy largo ni muy cortito, sino pues un poquito intermedio. Ahora, en cuanto a lo del estreto que decías, me llama mucho la atención porque con lo que dices, el que ya llevabas como cierto hilo conductor y así, queda. Pero en mi caso, yo traté de darle como cierto movimiento, como todo el tiempo continuo. Entonces, y a propósito hice el estreto como muy, pues sí, como muy así, desgarrado, salvaje, no rápido, todo así. Entonces, me llama mucho la atención cómo tenemos como visiones tan diferentes, ¿no? Ahora, lo que yo me di cuenta cuando empecé a abordar esta obra fue que, o sea, es evidente, la melodía es una papa, ¿no? O sea, es algo super X, casi toda la pieza, es una melodía X. O sea, es muy bonita, pero no tiene casi movimiento, pues. Y yo dije, bueno, dije, ¿por qué no también destacar un poquito lo que está haciendo la armonía? Porque no nada más al final lo pone intencionado Chopin y pone ahí estas barritas encima de las notas, ¿no? Para decir, aquí destacas esta. Pero si ustedes analizan la partitura, se puede ver que hay mucho movimiento también en la armonía. Hay ciertas notas que van sonando de repente y yo me enfoqué más en eso. Traté de destacar mucho ese movimiento de las notas en la armonía. Yo así lo visualicé. Obviamente, pues en la parte del estreto y todo esto, donde la melodía empieza a moverse mucho, ahí obviamente le di más importancia a la melodía. Pero traté de hacer este juego, como que al principio, ok, está la melodía ahí bonita, dulce, pero ¿por qué no escuchar un poquito más lo que hace la armonía? Y por eso también le di más movimiento a la pieza, ¿no? No la hice tan despacio, no sé. Esa fue mi concepción de la obra. Perfecto. Sí, sí. En ese sentido, ahorita que lo dices, reafirmo lo que pensé cuando escuché la tuya, o sea, porque cuando la escuché tan rápido, digamos, no tan rápido, digamos, más veloz, sí, luego pensé, a lo mejor se concentró más en la marcha armónica. Porque exacto. sí, justamente, normalmente cuando se fija más en la marcha armónica, en la continuidad de eso, tiende uno a acelerar porque muchas veces, sobre todo en obras como estas, pues la marcha armónica es muy lenta. Entonces, si además le haces esto muy dices, no, pues no acabo. ¿No? Y también, y sí, yo creo que también es una solución bastante válida, ¿no? Yo en su momento, o sea, cuando lo estaba analizando y también lo iba a grabar, también pensé en esa posibilidad, fíjate, o sea, sí dije, o sea, sí podría acelerar más porque incluso me pasó un poco la inversa como a ti, yo me escuché y dije, híjole, creo que estoy haciéndolo de repente muy rápido, o sea, se podría, pero, ¿no? O sea, y tuve ese debate interno. Curioso. Y llegué a la conclusión, o sea, digamos, para mi interpretación o para mi versión, o sea, dije, sí se puede acelerar. Traté de que no fuera tan lento y pensé, bueno, o sea, sí que no esté tan lento, pero, o sea, que sí ese tempo impregne el carácter de este lamento constante, porque siempre está esta figura entonces, que ese sollozo, ese lamento, eso que está padeciendo Chopin en esa obra, pues que prevalezca, ¿no? Y yo, o sea, y pensaba que a lo mejor al subirle mucho la velocidad se podría caer en el peligro de que eso se pierda, ¿no? Entonces por eso opté por una velocidad media y también que me permitiera un poco lo que ustedes comentan, ¿no? O sea, cuando justo dije, bueno, no lo voy a acelerar tanto, aunque sí quisiera, pero ¿cómo hago entonces para aprovechar o que se note esa marcha armónica? Entonces lo hice a través de la dinámica, de los matices. Entonces dije, no acelerar tanto, pero exploto los cambios armónicos, haciendo cambios de color, matizando cómo voy a diferenciar esta transición. Entonces fue mi forma de resolverlo. No, pues qué interesante, qué buen experimento el que hicimos. Pues sí, ahora sí, hablemos de la interpretación, hablemos de todo esto, o sea, ya con nuestras versiones, ya con todo lo que ha desembocado este debate. Va. Todo viene bajo esta premisa de lo que decías, ¿no, Alex? O sea, ¿qué está bien o qué está mal en la interpretación? Se vale de entrada, ¿no? O sea,
muchas veces lo obviamos, pero ya cuando lo debatimos o lo exponemos, ¿realmente se vale que el intérprete meta de su cosecha en la interpretación? ¿O hay que respetar al pie de la letra lo que dice el compositor? A ver, no sé, me gustaría que cada quien exprese alguna de sus ideas, A ver, yo. para que abramos este debate. A ver, Alex. Es que me vino a la mente mucho ahorita de lo que estabas diciendo. Claro. Yo creo que es o sea, el respetar la partitura creo que sí es primordial, pero es que hasta en eso, hasta en el respetar la partitura hay subjetividad, porque cada Claro. quien, como bien decías, puede interpretar el largo a un tempo diferente, cada quien puede interpretar cierto movimiento, cierto pasaje de una forma diferente. Aunque Chopin haya puesto ahí piano, pues el piano de Ramón va a ser uno, mi piano va a ser otro, el tuyo otro y así, ¿no? Yo, por ejemplo, a mis alumnos, tengo alumnos que muchas veces tienen la idea de que, no sé, andante es cierta velocidad, porque el metrónomo indica de tal a tal, ¿no? Y yo les digo que muchas veces más bien el carácter es eso, es carácter, o sea, no es tanto una velocidad exacta, sino que depende mucho de cómo uno sienta la música. Entonces creo que ya de entrada la interpretación pues es muy subjetiva. Se puede respetar, como yo creo que todos tratamos de respetar lo más posible la partitura, pero o sea, simplemente se ve el resultado, ¿no? La interpretación de cada uno es totalmente diferente. A mí me sorprende que los dos tomaron como un tiempo más tranquilo y así. Yo me fui un poquito más como desbocado. Ajá. Pero yo inclusive lo sentí un poco lento cuando yo lo toqué, entonces imagínense, ¿no? No sé, ¿tú qué opinas, Ramón? Es que sí, es muy debatible, porque como son puntos de vista muy particulares de cada uno de nosotros, independientemente de que seguimos una columna o una línea, el margen puede ser relativamente peligroso dependiendo del contexto en el cual lo queramos meter. Es decir, no es lo mismo un ejercicio de ese tipo a, por ejemplo, ponerlo para un concurso internacional, un concurso de Chopin, por ejemplo, que ahí ellos te ponen sus lineamientos, ¿no? O sea, lo tienen muy claro qué es lo que buscan y por supuesto que genera la expectativa y si tú cumples con esa expectativa, pues pasas a la siguiente ronda, ¿no? Es decir, vamos a partir de ese punto de vista. Que de eso, ahí me gustaría agregar, de esto que acabas de decir, aún en los conciertos, en los concursos, se entra en terreno subjetivo. ¿Por qué? Exacto. Porque si metemos una pieza como esta, que es tan famosa, tan grabada y tan todo, ¿con qué criterio va a juzgar el jurado? Con el suyo. Con el suyo, con el cómo toca. Con el suyo basado tanto como él toca, como con las referencias que el jurado, que esa persona tenga. ¿Y cuáles referencias va a tener? Pues las versiones más famosas, las más populares. Rubinstein, para empezar. Rubinstein, Imagínense tocar como Rubinstein. No, ya no seríamos nosotros. Pero vamos, pero no sé si entienden a lo que voy. O sea, ya de ahí ya es o sea, van a buscar una interpretación muy específica que no necesariamente, digamos, la interpretación de Rubinstein, por muy Rubinstein que sea, es necesariamente la intención que el mismo Chopin tenía, o la ideal, o la más acertada, ¿no? Es un criterio específico de un contexto, de un intérprete. Exacto. Entonces, o sea, lo que sí, como dices, o sea, en los concursos es donde se va a tratar de ser lo más objetivo posible bajo ciertos parámetros, como dice el tiempo, de la dinámica, hubo esto, no hubo aquello, faltó esto. Con base en eso lo van a decir. Sin embargo, no deja de ser arte y claro, el cual es susceptible a esta subjetividad, ¿no? Así es. Sí. Y yo creo que, como dicen en los concursos, o sea, sí se debe de respetar y sobre todo, digamos que no exagerar, no salirse de lo que dice la partitura, porque a lo mejor yo lo toqué un poquito más rápido que ustedes así, pero no iba a 120, ¿no? Por ejemplo, no iba así rapidísimo, así que ya de plano no se entendiera nada. O sea, claro, hay como límites también, ¿no? Pero mira, es muy curioso que también lo plantees así. Mira, yo voy a hacer un poquito el ejercicio de abogado del diablo para que me porque es que realmente, o sea, está muy bien lo que dicen, o sea, y es que son aseveraciones que hace toda la gente, que hacemos toda la comunidad todo el tiempo, y muchas veces dejamos por sentado muchas cosas que realmente no lo están.
¿Sí? ¿A qué voy? Por ejemplo, esto que dices, Alex, Ujú. es que hay unos límites, claro, y todo, digamos, los pianistas y todos los colegas y todos dirían, claro, pues hay límites, ya, pero entonces, ¿dónde está el límite? ¿Realmente hay un límite? ¿Y cuál sería ese límite? ¿Ese límite lo tenemos entendidos todos por igual? Yo, Pongo un ejemplo. sí. Ya saben, yo siempre metiendo mis temas gershwinianos, Gershwin, por ejemplo. Es un autor jazzista, es un compositor que trajo el jazz a las salas de concierto y todo. Y además el estilo que él mete, o sea, por muy música de concierto que sea, llámese la Rhapsody in Blue, llámese la segunda, llámese el concierto, llámese lo que sea, está en un estilo muy específico y ese estilo te da ciertas características o ciertas libertades. Lo mismo que pasa, digamos, con el barroco o Sí, 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 sí. renacentista y todo eso, que te dan esas libertades. Entonces, ¿realmente dónde está el límite? O sea, si yo le agrego un adorno más o algo a esa pieza, ¿le estoy rebasando ese límite? ¿Le estoy faltando el respeto a la obra? Yo creo O sea, yo creo que es o sea, simplemente no modificar la esencia de la obra. Si tú, por ejemplo, este preludio que tocamos todos, lo tocas rapidísimo, yo creo que la música perdería pues su sonoridad, perdería como, No, no fíjate, aquí sé. yo sí concuerdo completamente con Marcelo en ese día de los límites. Ujú. Incluso yo me atrevo a decir que nosotros como intérpretes estamos obligados a romper esos límites. ¿Por qué? Porque así estamos generando un criterio propio sobre qué sí o qué no Ahí, considero ahí- yo como intérprete, ahí les dónde va, voy a poner la balanza de ahí les subirme va a mi un argumento extremo de o lo que no. yo comentaba en ese debate, Ajá. precisamente sí. porque vi que todos opinaban más o menos así. Yo lo que argumentaba era que esta libertad de la que estamos hablando tiene que ver mucho también con el periodo estilístico, como bien decía Marcelo, que se está interpretando. Porque, por ejemplo, si abordamos Bach, no hay ninguna sola persona que te pueda decir Bach se toca así, porque No, Bach lo no. dijo, Bach no dejó casi nada. Realmente lo que se sabe de Bach es por tradición, por sus hijos, etcétera, ¿no? Pero Bach, que haya dicho en la partitura, aquí quiero esto, esto y esto, él no dijo nada. Pero si Sí. nos vamos viendo los periodos estilísticos conforme se fue avanzando, sobre todo hacia el romanticismo, hacia el impresionismo, esos compositores dejaron demasiada información, muchas indicaciones porque querían que se respetara su partitura, por el estilo. Si nos vamos ya a Gershwin, como dice Marcelo y así, pues ya es otra vez todo lo contrario, ¿no? El mismo compositor está dando cierta libertad para que se rompa con tanto, digamos que con este criterio tan cerrado. Pero Pero mira, rompiendo un poquito y dándote sí. la contra de lo que tú acabas de decir, los mismos compositores e intérpretes del romanticismo rompían con su propio repertorio y hacían cosas completamente A diferentes veces a lo sí. que estaba en la obra. O sea, vamos a poner un ejemplo, Sí. Liszt, o sea, agarraba los estudios de Chopin y los volteaba de cabeza, hacía mil cosas que Chopin ni siquiera pensaba, ¿no? O sea, ¿qué se le ocurre si de por sí el estudio revolucionario es difícil en do menor? Él dijo, lo voy a tocar en do sostenido menor. O sea, ya de Sí, entrada de ahí ya estás cambiando un sí. criterio. Quizás en ese momento fue un poco como hacer un alarde completamente, de Ujú. decir, yo puedo tocarlo como yo quiera, en la tonalidad que yo quiera, a la manera que yo quiera. Y por supuesto que entra aquí mucho lo que dice Marcelo, ¿no? O sea, las libertades, o vamos a entrar un poquito quizás también el prejuicio, quiénes sí y quiénes no tienen la libertad de hacer o romper estos paradigmas. Bueno, Es lo decir, que, Ajá. Lang Lang puede hacerlo, podemos decir que lo puede hacer porque es alguien famoso, es alguien que ¿por hizo una qué? carrera, lo que tú quieras, pero nada más por eso él es el único que puede hacerlo. No, yo creo que no, yo creo que es Bueno, parte de la labor de cada uno Ujú. darse como ciertas osadías a la hora de tocar, lo que yo iba a quizás un poquito concluir, para... Ajá, A o ver, sea, porque sí, Alex. no, no cuéntame. pude concluir, Sí, perdón. era que, o sea, si quieres innovar, si quieres tener esa osadía, como dices, por eso existe la improvisación y la composición. ¿Por qué no en lugar de modificar la obra de otro compositor, por qué no Mm, creas algo tú? Si quieres Los mismos, ajá, hacerte osado en ese los mismos sentido. compositores, y lo hemos visto a lo largo de la Sí, sí, sí historia, lo hacían. cambiaban de un momento para otro. O sea, tan solo con el curso que tomamos de Luca Chiantore, o nosotros, Alex, Sí, él nos expuso que, o sea, que minutos, segundos antes de que diera la partitura de Claro de Luna, él decidió cambiar el final del primer movimiento sí. y él tocó en ese, bueno, en ese, digo, Pero era el compositor de su obra. y A eso se le eso, llevó. y eso O ya, sea, ya le da como no cierto está privilegio. mal No lo romper sé, con ¿eh? eso. O sea, nadie nos puede decir, está mal que hagas esto.
Pero esa es mi opinión personal, como Claro, tratar de claro. respetar pues la obra del compositor. Se porque vale, por se vale, algo digo. dejó todas las indicaciones. Bueno, eso es lo Sí, que yo por opino. supuesto. Sí, o sea, yo realmente también me guío mucho en esa primera línea, igual que tú, Alex, como tratando de ser lo más acertado a lo que viene en la partitura en un principio, porque estoy conociendo la obra, me Sí. estoy empapando de ella, un poquito, es decir, es mi punto de vista. Ya después, conforme va avanzando la parte de mi interpretación, voy viendo qué sí puedo hacer y qué no hacer a manera de experimentación, de decir, a ver, aquí me está pidiendo un crescendo, pero ¿qué tal si hago ese crescendo, pero en vez de llegar al fortísimo, me Sí. voy a un piano súbito? Sí, Es que mira, eso yo también, O sea, pues, yo ese también le doy tipo de validez a detalles. eso, sí se puede. Y muchas cosas, y digo, y si estás rompiendo al final, aunque sea en un granito de arena, estás rompiendo un poquito esa parte de la rigurosidad que muchas veces se nos ha impuesto de Sí. lo que está en la partitura se tiene que tocar tal y como está. Luego uno se pregunta, entonces somos pianistas en serie que tenemos que tocar a la misma intensidad o muy cercana a esa intensidad del piano, aunque llegue a haber ligeras diferencias, porque pues, el toque de un piano, como tú lo dijiste, Alex, Es que, un ajá, piano es eso. muy diferente, ¿no? Exactamente. Entonces, El simple es muy hecho, divertido esto, no sé. el simple hecho de que lo toquemos cada quien, ya con eso estamos pues modificando la obra, porque inclusive la claro. fisionomía, o sea, sus De hecho. manos son diferentes a las mías, entonces todo tiene que ver. Mira, me gustaría hacer este planteamiento, porque es que lo que veo, igual que digamos, en este tipo de discusiones, como en muchos debates de la actualidad, es que desafortunadamente llegamos a caer en extremos, ¿no? Y Sí. la gente se polariza. Entonces, digamos, si nos fuéramos a un extremo de esta idea de que hay que respetarlo y todo, y digamos, lo que nos dicen incesantemente durante toda la carrera, ¿no? En un estudio profesional de la música, en lo cual no es que digamos que no estemos de acuerdo, pero si nos quedamos nada más ahí y nos vamos a ese extremo de que hay que respetarlo fielmente y así, asado, y bla, 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 y cumplir todas las normas y no sé qué, entonces, ¿para qué está el intérprete? Gracias. A lo que voy es esto. Con el avance tecnológico y con lo que tenemos y que va evolucionando y va mejorando día con día, y llegamos a unas tecnologías actualmente que impensables, o sea, de que se llega a un nivel de interpretación o de ejecución por medio de programas, de MIDIs, de cosas, o sea, que luego se puede llegar a dudar de la veracidad del sonido, o sea, de si lo está tocando alguien real o es la máquina. Entonces digo, si ya se están pudiendo llegar a esos niveles, entonces ya para qué está el intérprete. Sí. Entonces mejor ya nos extinguimos, ¿no? Y que ya haga la música las computadoras. Yo sí tengo contrarrespuestas. Mira, es que, ok, pero a lo que voy es que es lo que digo, o sea, en ese planteamiento de respetar fielmente al autor, porque así lo dijo y hay que hacerlo y no sé qué, entonces ya no tendría razón. Entonces digo, entonces ¿para qué está el intérprete? Y ahí sí, si quieres tú responder, Alex, pero es que el intérprete tiene algo que aportar también. Claro, sí, pero ahí va. Y esto tiene que ver con algo que yo siempre he opinado, porque a mí me pegaba mucho cuando los maestros me decían, es que esa obra todo el mundo la toca, ¿ok? Sí, todo el mundo la toca, es una obra, pues sí, súper choteada, etcétera, pero yo no la he tocado, yo como persona, está bien, ya la tocó Ramón, ya la tocó Marcelo. Entonces importa el individuo. Claro que Entonces sí importa, pero entra lo que Claro. decía, desde que mi cuerpo es diferente al de todos los demás, mi entendimiento del piano, lo que yo siento cuando estoy abordando cierto pasaje con base en mis experiencias es completamente diferente a lo de cada quien y no necesariamente tengo que hacer un piano en lugar de un forte. ¿Sí me entiendes? O sea, puedes respetar Sí. la partitura y en lo que yo voy tocando ya es mi interpretación, no es la de Ramón, ni la tuya, ni la de alguien más. Definitivo. Y ahí es donde yo siento que entra la labor del intérprete. Aunque Claro. se respete lo más posible la partitura, o sea, también, obviamente, no podemos medir así como milimétricamente cada movimiento y todo así súper exacto para que todos toquemos igual. Yo creo que eso es imposible, pero Claro. bueno, a eso me refiero, ¿no? Creo que sí. Pero es que sí se incluso entiende. esos términos serían cuestionables. Por ejemplo, como dice, sí, no cambiar un fuerte de un piano. Pero, por ejemplo, Sí, o sea, un sí. fuerte que te va a dar un gorila de 2 metros 10 de 120 kilos a alguien de metro 60,
digamos, de 50 kilos, Exacto. evidentemente no va a ser igual. Y entonces uno le está faltando el respeto a la obra y el otro, ¿no? No. Tampoco. Por eso lo controlamos, Entonces, pero claro. cada quien a su medida, ¿no? Exactamente, pero entonces por eso es que es tan subjetivo todo esto y como dices, o sea, cada quien lo hace a su manera, o sea, con sus criterios, tratando, como dices, de tenerle ese respeto al obra y lo que sea. Sin embargo, con esa libertad que da el intérprete y también con lo que puede aportar el intérprete. Sí, definitivamente. ¿No? Yo creo que ahorita que lo mencionas así, pensándolo, la partitura es como, bueno, eso todos lo sabemos, ¿no? Y es así, es una guía, Claro. no es como que tenga que ser exactamente así, es súper, porque insisto, no se pueden medir milimétricamente como, o sea, si el compositor dijera, tienes que tocar con una fuerza de 20 así la tecla, no lo ponen, no lo ponen, pero, o sea, es que yo creo que va de la mano todo, pero... Es que fíjate, mira, yo lo veo de esta manera, para quizás como haciendo una analogía, porque como todo es muy subjetivo en la música, a veces las imágenes nos ayudan un poquito. O sea, la partitura yo la veo como un envase o un vaso. O sea, puede tener la forma que tú quieras, forma sonata, una obra libre, forma ABA, lo que tú quieras, ¿no? Y el intérprete lo que se va a encargar es de ser el líquido que va a llenar ese recipiente. Entonces tú, a la hora de tocarla, a la hora de interpretarla, de estudiarla, de investigar desde un punto de vista musicológico, desde un punto de vista las referencias auditivas, todo eso, va llenando poco a poco ese recipiente. Y al final esa obra se va a ver, como dicen, empapada de uno mismo, que va de si te gusta o no la obra, para empezar, porque muchas veces nos ponen repertorio al cual ni siquiera es como que, ay, ¿por qué tengo que tocarlo? Y eso se escucha en la interpretación, ¿no? Esa tierrilla que le puede uno echar a veces inconscientemente. Y el resultado final, insisto, es compartirlo. Es como cuando tú agarras, llenas un vaso de agua, un vaso de agua, ¿no? Es lo mismo. ¿Cómo lo va a recibir la gente? Porque también de ahí parte el debate, ¿no? Del comentario que hicieron, ¿no? Que muchas veces es, a mí no me interesa lo que sienta el intérprete de la obra, sino me interesa a mí que la obra me transmita cierta cosa. Ahí empezó el debate, ¿no? De que hay quienes piensan, tanto intérpretes como público, hay muchas personas, el intérprete la mayoría de las veces va con la idea de la obra y la comparte, no tanto como para imponerse al público, sino a manera yo te comparto mi idea de la obra. ¿Cómo la va a recibir el público? Bueno, ahí empiezan los roces, las empatías o el rechazo completo. Sí, claro. Que nos pasa muchas veces con Lang Lang, ¿no? Pero no es tanto como ponerse, como dice Marcelo, ahorita los extremos, o sea, complacer 100% al público, sacrificando lo que a ti te transmite la obra, y lo contrario, o sea, que te valga un reverendo pepino del público y que pues, ahí les va y si les gustó bien y si no, no. O sea, no le cuenten esto, se trata de conectar esta dualidad público-intérprete, ¿no? Entonces, claro. Ese es pues, para mí el punto medio, ¿no? Ya, o sea, ya que yo traigo una propuesta. Sí. Ya que lo estás mencionando y para no alargarlo tanto porque ya llevamos un ratito, pues yo creo que estaría bien hablar de esta cuestión de si tenemos que complacer a la gente o no como intérpretes. Y bueno, también agregando un poquito a Marcelo, lo que decías, o sea, creo que ya entendí tu punto de que hay que estar como equilibrados, ¿no? Ni en el lado oscuro ni en el lado luminoso de la fuerza, sino porque otro extremo sería el que se va y rompe completamente con todo y improvisa sobre la obra y hace todo así, o sea, sí se puede improvisar, pero que modifique completamente la obra, ¿no? Claro, pero ahí sí diría como tú comentabas hace rato, en esos casos donde se transforma totalmente la obra, pues dile que es otra obra, o sea, di que es una variación, o sea, di que es un arreglo, di que es un no sé qué, o sea, ponle deformación, ¿no? Pero no digas que es esa obra. Exactamente. Ahí sí te doy la palabra, como dices, ¿no? Pero sí, como dices, o sea, pero si no es el caso, o sea, si no se cae en ese extremo. Sí, pues no es pecado. No es que tenga, claro. Sí, porque hay maestros, por ejemplo, ahorita me acuerdo de muchas cosas, que te cuelgan así porque le pongas pedal abajo o algo así, ¿no? Sí. O que hagas matices en Bach, ¿no? Y es o sea, si todo lo pensó coral, pero pues bueno, ok, adelante, ¿no? Sí. Y hay muchas cosas. Y mira, muchas veces, ahí sí lo digo con pelos y señales, o sea, muchas veces los pianistas pecan de decir
que es que en la música antigua o en el clavecín, es que no había matices. A ver, dile a un clavecinista eso y a ver cómo te responde, y espero que te vaya bien. Exactamente, ¿no? O sea, Sí, que quizás no tengan el instrumento, la reacción tímbrica que tiene el piano, a lo que estamos acostumbrando hoy en nuestra época, no solo porque no tenga colores, que no tenga matices, como tú dices, Marcelo. El problema es cuando uno quiere moldear al otro a su forma. Hay que saber tomar, ¿no? Yo creo que podemos tomar de cualquier época, de cualquier compositor, de cualquier estilo, dentro de otros. Simplemente, como tú dices, estar atentos, estar conscientes a lo que uno hace a la hora de estar tocando, a la hora de estar escuchando, porque muchas veces creemos que se escucha bien, y a la hora del resultado que tú te escuchas a ti mismo dices, ah, caray, no suena tan bien, ¿no? O sea, o algo no cuadra, ¿no? No termina como de encajar, o suena forzado la interpretación muchas veces. Entonces sí, hay que saber tomarse su justa medida. Ahora sí que una cucharadita de azúcar en el café no hace daño, pero no le quieras echar todos los 2 kilos a una taza de 50 mililitros, ¿no? Por ejemplo. Entonces, es lo mismo en la interpretación. Oigan, digamos, ya dirigiéndolo un poquito hacia a quienes son como amateurs, digamos, a quienes nos escuchan aquí, que son como de hobby o algo así, si van a abordar como el repertorio académico del que nos dedicamos nosotros, que fue al cual nos formamos, pues quizás en un principio sí sean un poquito mesurados en qué tanto sí pueden quitar y qué tanto puedan meter. Primero conozcan la obra tal y como viene escrita, y poco a poco, sobre la marcha, vayan buscando su propia voz en la obra. La van a ir adaptando, eso lleva tiempo, no va a salir de un día a otro. Y obviamente para quienes son mucho más avanzados, que por supuesto estoy seguro que nos escuchan varios que son músicos profesionales, bueno, para eso es como una plática divertida, ¿no? Como lo estamos teniendo nosotros, de decir, pues sí, sí es cierto. Y lo más importante, hay cosas que entre nosotros mismos quizás no concordemos en la misma interpretación de la misma obra. Hay cosas en las cuales decimos, ah, mira, cómo no se me ocurrió hacer esto, y va a haber otras cosas en las que digamos, sí, en eso yo estoy de acuerdo. Y es lo divertido, o sea, realmente saber de qué puedes tomar de la interpretación de cada uno. A mí me gustaría complementar esto que dices con 2 ideas. Cuando uno está en este periodo formativo, pues sí, o sea, tratas de acatar lo más posible las reglas porque estás en formación, porque estás tratando, o sea, no, como dices, no puedes tener una voz que todavía no has adquirido. Claro. O sea, primero tienes que nutrirte, informarte, darte el bagaje y todo para irte generando un criterio y una voz. Ahora, de esto también yo, lo segundo que complementaría con esa idea es que también va muy de la mano de que cada quien defina qué es lo que está esperando de ello. O sea, de lo que está tocando, o sea, y yo creo que cual sea que sea la decisión que uno tome, es válida. O sea, si el intérprete dice, es que, como decían del polémico Lan, es que a mí no me importa lo que digan los demás, si no les gustó por mí, pues me da lo mismo. A mí me importa que primero me guste a mí o que lo disfrute. Ese es un argumento muy válido. Claro. Ahora, algo intermedio donde el intérprete es más bien como un mensajero o como un mediador que dice, no importa mucho que yo imponga mi voluntad o mi voz o lo que sea, siempre y cuando llegue el mensaje a la audiencia. O sea, que ahí entra, por ejemplo, los que son más históricamente informados, una interpretación histórica, también es muy válido y también es muy bueno, tanto una postura como otra. Y finalmente el otro, ¿no? Donde dices, bueno, es que yo quiero que la gente lo disfrute, sin importar lo históricamente informado, ¿verdad? También se vale, ¿no? O sea, claro. Cualquiera de esas posturas es válida, porque a final de cuentas cada quien es responsable o tiene esta libertad de decidir qué hacer con la obra. Lo único, obviamente, eso va a dar para que la audiencia o la gente diga, a mí me gusta más o a mí me gusta más o incluso de me gusta cómo toca, pero nada más esto y esto y esto, ¿no? Ahí es donde entra esta diversidad y ahí es donde yo digo y aplaudo. Para eso está el intérprete, a final de cuentas, ¿no? Pero bueno, podemos abrir 1000 debates de esto, podemos abrir 1000 debates también por autores, por intérpretes, por lo que gustes y mandes. Esto nada más es eso, ¿no? Un dejo, una pizca de todo lo que se abre con este tipo de debates, ¿no? Y pues nuevamente yo invitaría a la gente a eso, que se informe, que busque, que compare,
que se Eso, genere su exactamente. criterio, ¿no? Claro. Bueno, pues entonces a ustedes ya tienen todas las evidencias, todas las herramientas para generar este debate, esta discusión, para compartirnos sus opiniones. Muy interesante, muy agradecido de compartir esta experiencia con ustedes, Ramón, Alex. No, al Nuevamente, contrario. por mi parte, pues muchas gracias nuevamente a todos ustedes, salvo de que quieran agregar algo más ustedes. Pues No, creo que nada más como conclusión, eh, o sea, no hay, como tú decías, no hay que irnos a los extremos y tampoco creo que se pueda dar gusto a la gente, a toda la gente. toda la Creo que gente. jamás se va a Claro, poder, ¿no? claro, nadie es perita en dulce ni monedita de oro. Exacto. Dicho eso, Ya. aviéntate el cierre con broche de oro, Alex. Claro que sí, Marcelo. Pues muchachos, muchísimas gracias por esta discusión, este debate que estuvo tan bueno, este experimento que se nos ocurrió, que estuvo muy, muy enriquecedor. Yo creo que fue muy, muy bueno. Y les agradecemos a todos los que se quedaron hasta el final de este video, los que apoyan constantemente el canal. Nuevamente les recordamos que el próximo fin de semana, que es el último domingo del mes, vamos a hacer la transmisión en vivo para responder preguntas y dudas de lo que tengan acerca de la música y del piano. Si quieren comentar algo de lo que vieron hoy, pues adelante. Y bueno, pues sin decir más, como siempre, nos vemos para un próximo video del Consejo Pianístico aquí en el canal del Estudio 1827. Hasta la próxima. La próxima.